Muy buenas tardes, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy jueves 17 de agosto del año 2023. Le damos, como siempre, gracias a Dios por sus múltiples favores, por su misericordia para con nosotros. Le damos gracias a Dios por todos y cada uno de sus beneficios. Y le pedimos que siga sosteniéndonos con su diestra de poder, que siga colocando nuestros pies sobre el lugar firme, que Él permita que nuestra confianza, que nuestra fe siga fortaleciéndose en el día a día a través de su palabra. Le damos gracias porque hace 2000 años el Señor envió a su Hijo llamado Jesucristo para que Él viniera y cumpliera un propósito. El propósito era dar su vida para que la humanidad fuera rescatada, para que todos fuésemos comprados y viniéramos a libertad. Ciertamente sé que no son cuestiones tan sencillas de entender, pero la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Nuestro Señor Jesucristo decía que si no éramos como niños no entraríamos en el reino de los cielos. Y quizás parte del mensaje del Señor era que debemos de ser como los niños. Si usted tiene la manera de interactuar con un niño de 2, 3, 4 años y tiene una relación adecuada con él, y usted le promete algo, le dice algo, el niño lo cree. El niño lo cree incondicionalmente. Puede que en el transcurso la persona pueda fallar, pero Dios dice que Él nunca va a fallar. Y el Señor nos exhorta para que seamos como niños, que creamos, que creamos, que creamos que Dios es Dios, que creamos en el Hijo llamado Jesucristo, que creamos que Él tiene control sobre todas las cosas, más allá de lo que yo pueda estar experimentando o viviendo en el día a día, que creamos. Y el Señor lo reafirma diciendo, porque para el que cree, todo le es posible. Y si el Señor lo dijo, es verdad, es verdad. Le damos gracias al Señor, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente cuando Él murió y resucitó y estuvo un tiempo aún todavía con sus discípulos, Él dio una promesa en la cual nos pedía que nos mantuviéramos firmes, nos mantuviéramos en la palabra, nos mantuviéramos siguiéndolo a Él. Y Él dijo, y dentro de algunos días enviaré al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, recibirán poder. Hemos hablado en otras ocasiones, sin profundizar, de a lo que se refiere el Señor cuando dice recibirán poder. El poder que necesitaban aquellos que iniciaron la obra del Señor para llevar el mensaje a todo el mundo. Aquellos hombres que se encontraban en Jerusalén y que el mensaje ha llegado prácticamente a todo el mundo. Eso no sería posible sin el poder de Dios. Y que el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, traiga para todos y cada uno de ustedes consolación, ánimo, exhortación, sanidad física, sanidad del alma, que les dé una expectativa de saber que grandes cosas vendrán para aquellos que confían en el Señor. Le damos gracias al Señor, particularmente en esta casa, Cristo en nuestra familia, y como líder de esta casa yo tengo que agradecer al Señor, ya que durante 20 años me ha guardado yendo y viniendo a la ciudad de Saltillo. No ha sido fácil y en algunas ocasiones que voy o regreso ha habido accidentes trágicos. Le doy gracias al Señor porque me ha guardado, y al decir que me ha guardado, lo hago pensando en que este tiempo no sería posible si el Señor no lo permitiera.
El Señor siempre está delante de nosotros en sus pensamientos. El Señor siempre está delante de nosotros en sus propósitos. El Señor hace cosas que quizás yo no pueda entender en un momento determinado, pero el Señor sabe por qué permite ciertas circunstancias. No hay nada que escape a la voluntad de Dios y a nosotros nos toca esperar pacientemente. Y si esperamos pacientemente, teniendo esa relación con el Padre, la promesa es que en un momento determinado Él inclinará su oído para escuchar nuestro clamor y nos responderá con poder, el poder manifestado en su voluntad y en sus propósitos. Vamos a empezar con la proclamación como lo hemos venido haciendo. Está basada en el Salmo 30. Ustedes ya la deben de tener, la hemos compartido a través del grupo de oración y de Cristo Nuestra Familia y en algunos otros grupos en los cuales nos permiten llegar a ellos a través del mensaje de la palabra de Dios. Y dice así: yo, está hablando en primera persona, yo glorificaré a Jehová, yo glorificaré a Dios, porque me ha exaltado, me ha sostenido, me ha librado de los días malos, porque Él es el que me sostiene y Él no ha permitido que mis enemigos, que mis adversarios y aún aquellos pensamientos que vienen de mí y me llenan de ansiedad, de angustia, de tristeza, no ha permitido que se apoderen de mi vida, no ha permitido que encadenen mi alma. Por lo tanto, Dios, yo te glorificaré y diré que seguiré clamando a ti porque soy testigo de tus respuestas. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque ciertamente hay momentos en mi vida en los cuales estoy angustiado, triste, deprimido, pero tú tienes el control. Y sé que cuando paso por esas circunstancias me consumo de tristeza. Se nota en mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Y mi vida poco a poco, cuando estoy en circunstancias difíciles, se va gastando de dolor. Y lo único que hago es suspirar, pensando en el día en que este tipo de situaciones se irán de mi vida. Quizás pensando en días en los cuales yo disfrutaba de las cosas y no había preocupaciones, no había triste, no había pesar. Yo sé que aun cuando parezca que yo me voy debilitando en el día a día, aun cuando perciba que mis huesos se van consumiendo, yo sé que tú eres el que me librará, porque tú eres, oh Dios, mi roca fuerte, tú eres mi fortaleza en el día de la angustia, pronto para salvarme. Tú eres mi roca y mi castillo, tú eres el que me guía y me encamina por caminos de bien. Tú eres el que hace subir mi alma de la angustia, mi alma de ahí en donde se encuentra sufriente. Tú eres el que la hace subir, y en mi alma angustiada y quizás pensando que está muerta, tú eres el que le da vida. Gracias, Señor. Gracias porque puedo ver tus misericordias. Ciertamente, Señor, sé que en el día de la angustia, en el día malo, yo puedo pensar que eso pudiera ser permanente, pero tú me animas a través de tu palabra. Tu palabra dice que en un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Dios, tu favor dura toda la vida. ¿Puede repetir conmigo ahí en su casa? Dios, tu favor en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mis amigos, tu favor dura toda la vida. Por lo tanto, Señor, yo contaré de tus maravillas y cantaré de tus misericordias.
Aún, Padre, Señor, cuando me sienta angustiado, sé que vendrá un día en el que vendrá la alegría, porque tú eres el que me afirma. En ti he confiado, en ti y en nadie más he confiado. Líbrame, líbrame en tu justicia. Señor, ¿hay un propósito en mi muerte? ¿Hay un propósito de mi vida si yo muriera? ¿Quién te alabará? Te alabará el polvo, Señor. Si a ti te place, Señor, sálvame, libérame, extiende mis días, dame vida. Sé tú mi libertador y mi ayudador. Ten misericordia de mí. En tus manos, Señor, en tus manos está mi espíritu. Nuestro Señor Jesucristo dijo, te encomiendo mi espíritu. Él sabía que podía descansar en ti. Y para nosotros la exhortación es exactamente la misma. Encomendamos nuestro espíritu sabiendo que podemos descansar en ti. Tú eres mi Dios. Tú eres el que ha cambiado mi lamento en baile y has quitado las cargas que me agobiaban. Me has ceñido de alegría. Por lo tanto, Señor, permíteme alabarte y bendecirte. Permíteme adorarte por siempre y para siempre. Me gozaré y me alegraré en tus misericordias, porque tú has visto mi aflicción, has visto y has conocido mi alma en las angustias. Bendito seas por siempre, oh Dios. Bendito seas por siempre, porque has hecho maravillas con tu misericordia en mi vida. Amén. Realmente es un salmo muy hermoso, es un salmo de exhortación y yo le invito para que si usted está viviendo situaciones difíciles, léalo, léalo y repita y crea lo que está expresado ahí. Crea que Dios se encuentra en control. También en esta tarde quiero decirles que hay una paciente que a ella la estuve tratando desde hace 13 años, tuve la oportunidad de verla y ella acaba de fallecer, no sé exactamente qué día. Su hija me mandó un mensaje en la cual me comunicaba que finalmente ella había sido llamada delante de Dios. Oramos por su alma, oramos para que a esta familia el Señor traiga consuelo, les traiga un aliciente de esperanza, de saber que un día Dios permitirá que nos volvamos a reunir. Y mientras ese día llegue, que el Señor envíe un bálsamo de sanidad, de tranquilidad sobre sus vidas y que puedan poner sus ojos en las cosas que Dios permitió a través de la vida de ella, que Dios permitió a través de la vida de ella y que hayan tenido la oportunidad de poder reconciliar, de poder perdonar cosas que a veces se van quedando en la vida de las personas. Estoy seguro que así es porque ella dispuso su corazón. En la parte médica, que a mí me toca decir, el año pasado ya llegó muy mal. Realmente, médicamente debo de confesar que mis expectativas no eran muchas y le iniciamos tratamiento y pudimos ver una respuesta que, voy a decirlo en estos términos, verdaderamente asombrosa, porque cuando ella llegó no podía ni siquiera voltear su cabeza, estaba fija hacia un lado, la extremidad derecha superior estaba totalmente inflamada, toda la parte de ese lado estaba igual, nosotros empleamos un término en medicina que se llama acartonado, ¿verdad? Ni siquiera era suave como normalmente son los tejidos, con mucho dolor de cabeza, terriblemente angustiada, con mucho dolor en el cuerpo. Y yo pude ser testigo de cómo Dios envió un bálsamo de sanidad sobre la vida de ella, cómo Dios mejoró sus días
y los hizo más placenteros. Incluso le dio una expectativa distinta. En el proceso puedo también atestiguar que su familia no fue rebelde al llamado de Dios y dispusieron su corazón para creer en la palabra. Y en ese mismo sentir, yo espero que la palabra les dé esa paz y esa tranquilidad en estos momentos tan difíciles. Cuando pienso en esto, viene a mi mente un pasaje en el libro de Daniel. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Daniel era un hombre judío que cuando el rey Nabucodonosor estaba conquistando esas tierras, se llevaron cautivos a muchos de ellos. Y el rey ordenó que quería que jóvenes inteligentes, listos, preparados, estuvieran en su palacio y le sirvieran a él. Dentro de este grupo de jóvenes había un muchacho que se llamaba Daniel. Y la historia habla sobre de él, de la manera en que este hombre, temeroso de Dios, tuvo sus días ahí en Babilonia. Y hay una serie de testimonios verdaderamente impresionantes. Hay un pasaje muy conocido en el cual aquellos que están en contra de Daniel, porque siempre hay personas que desean nuestro mal, siempre hay personas a nuestro alrededor que pueden envidiarnos, siempre hay personas que pueden desear nuestro mal, y esta no era la excepción con Daniel. Y en un momento determinado traman un plan que hacen que Daniel termine en un foso con leones. La escritura no dice cuántos leones, simplemente dice el foso de los leones, que era un castigo que en aquellos tiempos se empleaban para castigar a aquellos que habían infringido la ley, que eran perseguidos o que tenían una sentencia por alguna circunstancia. Una de las penas era arrojarlos al foso de los leones para que los leones los destrozaran y se los comieran. Y hay este pasaje descrito en la Biblia en el cual Daniel termina en el foso de los leones. Es Daniel 6:16. Y dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, porque el rey estimaba a Daniel y estaba haciendo esto en contra de su voluntad, le dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, que Él te libere. Allí está el rey Nabucodonosor, siendo un hombre que Dios, el Dios de los judíos, no era su Dios, pero seguramente había estado platicando con Daniel y seguramente la palabra ya lo había empezado a tocar. Y él le dice que el Dios en el que tú crees, que el Dios en el que tú confías, que Él te libere. El rey estaba incapacitado, no podía hacer nada. Pero Dios sí puede. Cuando ustedes vienen a ver al médico y traen situaciones difíciles, quizás van con una confianza para que el médico pueda ofrecer algo, un tratamiento, algo que los haga sentirse mejor, ser mejor y tener una expectativa, ¿por qué no?, de que puedan ser liberados de esa enfermedad o de ese azote. Pero somos hombres, simplemente somos hombres, con cierto entendimiento y cierto conocimiento de las cosas. Si bien ahora Dios permite que en el proceso, cuando yo tengo la oportunidad de tratarlos a ustedes, yo pueda traerles y hacerles conocer la palabra de Dios y tratar de que ustedes puedan comprender que Dios es el que está en control de las cosas. En medio de esa ignorancia, uno puede decir como el rey Nabucodonosor, que el Dios al que tú continuamente sirves, ¿qué hacía Daniel? ¿Cuál era el testimonio del rey? Que Daniel servía continuamente a Dios. Si usted lee el pasaje puede interpretarlo de alguna manera, pero realmente Daniel vivía para servir a Dios, para que se cumplieran los planes de Dios, que el Dios al que tú sirves continuamente, Él te libere.
Daniel 6:22 dice, mi Dios envió a su ángel. Dios envió a su ángel y el ángel cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. Daniel está hablando en primera persona y dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo te digo que no he hecho nada malo. A la mañana siguiente, cuando el rey fue para ver qué había sucedido con Daniel, esperando muy seguramente una noticia triste en la cual le dijeran que Daniel había sido comido por los leones, encontró que éste estaba vivo. Y este es el pasaje 6:23 que dice, entonces se alegró el rey de gran manera a causa de ver que Daniel estaba vivo, a causa de ver que los leones no lo habían sacrificado, no se lo habían comido. Y mandó sacar a Daniel inmediatamente, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. ¿Por qué Daniel no fue comido de los leones? La Escritura lo dice, porque había confiado en Dios. Había puesto sus ojos en Dios. Seguramente el estar ahí, seguramente le ha de haber traído temor, incertidumbre, de saber que al ser puesto en ese foso con los leones, iba a ser devorado por ellos. Si bien la Escritura no lo dice, podemos reflexionar y quizás llegar a una conclusión en la cual Daniel confiaba en Dios independientemente de cuál fuera el resultado, ya sea que hubiese sido devorado por los leones o no. Y Dios apreció la disposición del corazón de Daniel para creer, para saber que estaba confiado totalmente en él. Eso fue lo que hizo Daniel. Y nuestra exhortación de continuo es para ustedes, más allá de lo que ustedes quieren escuchar, de lo que ustedes quieren encontrar, de un remedio maravilloso en un instante, el mensaje es: ponga sus ojos en Dios. Ponga sus ojos en Dios, confíe en Dios y crea lo que dice la palabra, que Él lo va a sostener, que Él no lo va a dejar, que Él no lo va a desamparar. Pero ¿qué tiene que hacer? Confiar. Confiar en Dios y, como dice aquí, servirlo continuamente. Servirlo continuamente. Y en ese sentido, no es como que ahora tengo un problema y alguien me dice, pues confía en Dios, y yo diga, sí, confío en Dios y yo sé que Él me va a proteger, pero no hago lo que Dios me indica que haga. Y lo primero que Dios quiere que haga es que lo conozca a Él. Que lo conozca a Él. ¿Y cómo lo conoce a Él? Lo conoce usted principalmente a través de la palabra de Dios. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, entonces empieza a ver estos versículos que le hablan de la misericordia de Dios y que le hablan del poder sobrenatural para nosotros de Dios en nuestras vidas. Y esto Dios lo hace para que entonces nosotros podamos tener la confianza y la fe de que Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas, más allá de lo que yo pueda creer. La semana pasada, el domingo pasado, hablando precisamente de esto, hablábamos algunos aspectos acerca de la paciencia, de que Dios tiene que desarrollar en nosotros paciencia. Paciencia para esperar la respuesta, paciencia para evitar desesperarnos, la paciencia suficiente para poder tomar decisiones conforme a la palabra de Dios y no conforme a mis deseos, no conforme a mis emociones. Cuando nosotros tomamos decisiones que van en relación a nuestro corazón, a nuestros deseos, la mayor parte de las veces nos va a traer dolor, angustia, tristeza, depresión.
En alguna ocasión alguien contraía nupcias y había cierto escenario ahí en el que, a pesar de que estos jóvenes se habían comprometido y se iban a casar, algo no funcionaba bien. Y se percibía por las gentes que les conocían y estaban alrededor y sabían que algo no estaba bien. En algún momento Dios le habló al varón y la persona que le habló le dijo: ¿estás seguro de esta decisión? Dios te habló de alguna manera, escuchaste la voz. Y al decir escuchar la voz, quiero decirles que en la vida, independientemente de nuestra edad, Dios nos habla. Aun cuando desconozcamos la palabra, Dios nos habla. Hay ocasiones en la vida que usted tiene que tomar decisiones y hay algo que le dicen a usted internamente que se espere, que no tome esa decisión. Pero a veces nosotros no queremos esperar. A veces queremos hacer las cosas ya. Eso se llama impaciencia. Eso se llama impaciencia. Y Dios, conforme a su palabra, tiene que desarrollar en nosotros la paciencia. ¿Y cómo desarrollamos la paciencia? A través de circunstancias difíciles en las cuales poco a poco la paciencia va a ser desarrollada. Dice la Escritura que la fe produce paciencia. Dice la Escritura que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el paso entonces? Tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios para que esa palabra en nosotros produzca fe. Y esa fe que viene a través de la palabra de Dios nos permita desarrollar una actitud correcta delante de las situaciones que son difíciles en el día a día. No hay otra manera de que funcione. Teníamos un amigo que ya falleció, muy estimado. Puedo decir que su nombre era Ramón, sin señalar el apellido. Era un hombre que nos adelantaba en edad. Y alguna vez mi esposa le dijo: oye, Ramón, pues yo te observo a ti y yo quisiera tener la paciencia que tú tienes. Este hombre la vio y se sonrió y le dijo: pues tienes que pedirle a Dios que te dé paciencia. Y mi esposa le dijo: ¿y eso es todo? Dijo: sí, tú pide a Dios que te dé paciencia y seguramente Él va a traerte la capacidad de tener paciencia para distintas circunstancias. Pasó el tiempo y en algún momento ella retomó la plática con él y le dijo: oye, Ramón, pues ya le pedí a Dios que me enviara paciencia, pero no, sabes que ahora me han pasado muchas cosas en mi vida muy difíciles de resolver y a veces me siento angustiada. Y le dice Ramón: se me olvidó decirte una cosa. Y él dice: ¿qué? Que si tú le pides paciencia a Dios, te va a colocar en escenarios para que desarrolles esa paciencia. Te va a poner en escenarios que van a poner a prueba tu fidelidad a Dios, que van a poner a prueba tu capacidad, pero al final, Dios te dará lo que pides. Dios te dará paciencia. El término paciente, habíamos comentado, viene de personas que están sufriendo, que están angustiadas, que están necesitadas de una solución a algún problema por el cual están pasando. Tener paciencia no es sencillo, pero si usted empieza a pedirle a Dios que le dé paciencia, usted empezará a ser más sensible para la voz que Dios a veces envía para librarnos de ciertas circunstancias y de ciertas decisiones. No es poco común que nosotros decidamos en el día a día las cosas conforme a los deseos de nuestro corazón y conforme a las cosas que hay en nuestros pensamientos.
Es decir, el ser humano, y cada vez es más frecuente, responde por, vamos a decirlo en estos términos, por emocionalidad. El ser humano es un hombre emocional, pero las emociones generalmente nos conducen a tomar decisiones que no son adecuadas. Y entonces, bueno, lo que Dios hace es tratar con nuestro corazón para tratar de quitar las emociones que son humanas, para tratar de enseñarnos a través de su palabra y darnos un corazón conforme al corazón de Dios. Dios dice que en términos generales la humanidad tiene un corazón endurecido. Dios dice en términos generales que tenemos un corazón de piedra, insensible, frío. A veces pensamos que somos buenos bajo nuestra propia óptica, pero a veces basta con saber cómo hablan las personas para saber que, que Dios no ha transformado esos corazones. Dios dio una promesa a su pueblo y dijo, voy a transformar su corazón de piedra en un corazón de carne, y entonces me servirán. Daniel tenía un corazón conforme a Dios. Había sido preparado, había sido capacitado para llegar a un punto en el que ese corazón era un corazón dispuesto para adorar y servirle a Dios. Y cuando usted dispone su corazón para adorar, para bendecir, para servirle a Dios, el resultado solo puede ser uno: saber que pase lo que pase en su vida, Dios está en control y lo sostiene firmemente para que usted no caiga. En ningún lado de la Biblia dice que va a ser fácil, pero en la Biblia dice que el Señor será nuestra roca, será nuestro castillo, será nuestra fortaleza. Él será nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Para nosotros nuestra exhortación esta tarde es: deje que Dios desarrolle la paciencia en usted. A veces estamos resentidos, endurecidos, enojados, heridos. Se dice que un sufrimiento supera por mucho 10,000 alegrías. Pero ese sufrimiento es el que va a traer carácter a su vida. Generalmente la alegría no va a desarrollar el carácter de una persona. Y no estoy diciendo que esté mal, pero el sufrimiento, las situaciones difíciles en la vida, las circunstancias adversas son las que desarrollan el carácter de las personas. Para cada uno de nosotros es distinto. A veces la persona puede no conocer a Dios, estar en circunstancias difíciles, y eso le va preparando. Y en algún momento de la vida, Dios toma a esa persona que ha sido preparada, aunque ella no lo sepa. Dios la ha preparado para que cuando Dios se revele a su vida, la vida de esa persona pueda ser útil para lo que Dios desea hacer. Dice 1 Corintios 10:13, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Es decir, a veces juzgamos y pensamos en los demás y les decimos, es que tú no sabes por lo que estoy pasando, es que tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. Y no nos damos cuenta que al expresar esto habla de que nos cerramos de un sentimiento egoísta, de un sentimiento de frustración. Y ese es el punto. Esos sentimientos de egoísmo, esos sentimientos de frustración, esos sentimientos de rebeldía impiden que Dios haga su perfecta voluntad. El conocer la palabra es para darnos cuenta, y cuando eso ocurra, aún en medio de la adversidad, poner los ojos en el autor y consumador de la fe para nosotros, llamado Jesucristo, y Él mismo dice que tomará el control. Vengan a mí todos los que estén cansados y fatigados, porque yo los haré descansar.
Hablamos la semana pasada donde el Señor dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas dificultades. Que tengamos por sumo gozo cuando estemos en dificultades. Creo que no es algo sencillo, ¿verdad? Pasar por una situación difícil, pero la situación no debe dominarnos. A veces en medio de las circunstancias adversas y difíciles necesitamos tener tiempo para decirle: Señor, ayúdame, Señor, muéstrame, Señor, dame entendimiento, dame la capacidad, y tenga la seguridad de que el Señor le va a responder inmediatamente. El Señor permite a cada uno de nosotros dones, talentos, capacidades para ser empleadas en un momento determinado. Y cuando nosotros no podamos, el Señor ha desarrollado a otras personas que también son temerosas del Señor, que también creen en la palabra del Señor, que también creen en las promesas, para que nosotros nos apoyemos en ellos. Y podemos confiadamente hablar y decir: por favor, ora por mí. Por favor, ora por mí. Pero no le pida a otras personas que oren por usted si usted no está dispuesto a cambiar, si usted no está dispuesto a que Dios tome el control de su vida, si usted no está dispuesto a buscar la palabra de Dios, si usted no está dispuesto a dar los pasos necesarios para conocer a Dios, pues difícilmente puede ir a pedir que alguien ore por usted, porque esa oración difícilmente va a ser escuchada. Pero si usted ha dispuesto su corazón, usted ha leído la palabra de Dios, usted confía en Dios, usted confía en cada una de sus promesas, usted puede ir y decir: ayúdame en oración a otra persona que tenga el mismo sentir. Y esa oración se convierte en una oración poderosa. Dios dijo que iba a destruir una ciudad llamada Nínive. Envió un profeta para decir que la iba a destruir porque se habían apartado de la voluntad de Dios. Y el rey, el líder de esa nación, ordenó que todo el pueblo, que todos los animales hicieran ayuno e hicieran oración. ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta? Cuando Dios había dicho que la ciudad iba a ser destruida, Dios perdonó a esa ciudad. Nosotros debemos levantarnos y buscar líderes temerosos de Dios, líderes que lleven a los demás al entendimiento de la palabra de Dios, y que una vez entendidos todos elevemos nuestra voz para pedirle a Dios que haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Dice Santiago 1:19. Por lo tanto, y este es el mensaje final de la palabra de Dios, no mío. Por lo tanto, mis hermanos, mis amados hermanos, les hablo a ustedes. Por lo tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para enojarse, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, cuando estamos llenos de emociones, cuando las emociones son las que dominan, dice: no obra la justicia de Dios. Por lo cual, para que obre la justicia de Dios, debemos desechar todo lo que nos aparta de la buena voluntad de Dios. Aquí el libro de Santiago está señalando, dice: toda inmundicia y toda abundancia de malicia. ¿Qué es lo que llena sus pensamientos en el día a día? ¿Son pensamientos de bien? ¿Son pensamientos de ayudar al que está en necesidad? ¿Son pensamientos de auxiliar a aquel que lo necesita? ¿Son pensamientos en los cuales, si usted quiere enojarse, usted tiene dominio de la situación? Dice: desechando toda inmundicia y abundad de malicia, reciban con mansedumbre la exhortación del Señor. Reciban con mansedumbre y humildad la exhortación del Señor, que viene a través de la palabra que Él implanta en nuestros corazones, la cual, esa palabra, puede salvar nuestras almas, para que seamos
hacedores de la palabra y no solamente digamos que hemos escuchado alguna vez, engañándonos a nosotros mismos. Si alguno se cree, dice aquí en la Escritura, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque la religión pura y sin mácula, voy a repetir, porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: vea por los huérfanos, vea por las viudas, vea por el que está en necesidad, vea por el que no tiene cobijo, vea por el que está pasando por hambre, aún en medio de su necesidad, vea las necesidades de los demás y Dios lo puede sorprender. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere, que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con ustedes y que la gracia del Espíritu Santo siga siendo la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Que Dios los bendiga.